Muy buenas noches, bienvenidos a la hora estelar de la divina revelación Alfa y Omega, en la hora del conocimiento universal, en la hora de la maravillosa doctrina del Cordero de Dios, o escritura telepática, o divina ciencia solar, o divina ciencia celestial. Bienvenidos a un programa más en el cual compartiremos, siempre con el agradecimiento pleno, aquel que le debemos todo, a nuestro divino Padre Celestial, Señor de señores, líder de líderes, pastor de pastores, a nuestra divina Madre Universal Omega, la mejor amiga. Debemos comprender, hermanos, que la divinidad, dentro de ello, al Hijo primogénito solar Cristo, nos enseña con su ejemplo, y es justamente que el Hijo de Dios, el Alfa y Omega, representa el Verbo de Dios, el Amén, el que nos ama, el que posee todas las coronas celestiales, el que ha sido, el que es y el que ha de venir. También nos dice nuestro divino Creador en su maravillosa escritura telepática que nada es casual, todo es causal. Y realmente, hermano, cada uno de nosotros debe comprender y entender que nada sucede al azar. Todo tiene su razón de ser. Las experiencias que nos toca vivir debemos tomarlo con bastante madurez, con alegría, humildad y paciencia, ya que frente a diferentes circunstancias, el ser humano muchas veces pasa experiencias insospechadas. Y justamente el tema que hemos escogido el día de hoy son reflexiones que ya está siendo muy conocido los días viernes, ya que es muy importante analizar de toda una labor de la semana y poder tener nuevas perspectivas de difusión, nuevas perspectivas de cambio, de transformación hacia la humanidad. No podemos, hermanos, estar aletargados o quizás como algo sin movimiento, sin actividad, sin dinamismo. No se puede permanecer inactivos, circunstanciales, oportunistas. No podemos, hermanos. Tenemos que definirnos, decidirnos y actuar. Lógicamente que en esto vamos a tener aciertos, desaciertos, pero lo intentamos. Lo intentamos hacer cambios, transformaciones en nuestra vida individual como también en lo colectivo. Y qué hermoso sería poder llegar al divino juicio de nuestro divino creador, dignos de ser parte de esa familia universal. Ya que para ello deberíamos de haber preparado nuestro espíritu frente a la maldad del hombre, a las contravirtudes que expresan en su vida cotidiana. Una de ellas es el fascismo, que ahora vivimos en carne propia el rebaño peruano y también en diferentes naciones que se dan cuenta desde, por ejemplo, el fascismo de Francisco Franco allá en España, de más claro como pasó Chile en el fascismo de Pinochet, en el cual la llamada nación norteamericana, Estados Unidos y las potencias más grandes del mundo empiezan a complotar gobiernos populares con pensamientos maquiavélicos, demoníacos y hasta cierto punto, hermanos, por ejemplo, con toda razón le damos al Divino Padre Eterno cuando nos dice la bestia de los mil ojos, la bestia que hizo caer a todas esas naciones, porque una bestia, hermanos, mata, asesina, invade, se apodera de los recursos y no les importa que haya hambre, miseria, desnutrición, mueren niños, jóvenes, ancianos a causa del hambre, de los conflictos. Y estos demonios
armándose hasta los dientes, vendiendo sus armas a sus diferentes rebaños hermanos, porque todos somos hijos de Dios. No les importa. Incluso preparan mercenarios de diferentes países donde existe un poco de paz, un poco de tranquilidad para poder crear conflictos. Y si no los hay, los crea. Desestabiliza con economías que, por ejemplo, en los grandes monopolios y sus grandes intereses, van a complotar contra un pensamiento de unidad, contra un pensamiento distinto a lo que ellos creen y lo que le han denominado pues libertad, ¿no? Pero realmente es un libertinaje. No les importa explotar a sus semejantes y muchas veces, hermanos, con la máscara de democracia en el cual no lo respetan. Si los pueblos eligen un tipo de gobierno, un tipo de sistema de vida, no lo respetan. A ellos les importa su pensamiento de hegemonía, de creerse pues la gran nación, de que puede imponer a fuerza de misiles, de invasiones. Y los pueblos van despertando, así como en muchas organizaciones, se van dando cuenta y van despertando de que todo tuvo su tiempo, todo tuvo su momento. No estamos, hermanos, para complacer a los hombres, estamos para servir a nuestro Creador. Si ayunamos no es para los hombres, es para Dios. Si hacemos una oración no es para los hombres, es para nuestro Creador. Y nuestro Creador, que está en lo invisible, en el todo, en la nada, en lo infinitamente contractible, expandible, ve y pone su divina añadidura. Y recuerdo también cuando nos dice el Divino Padre Eterno, el Espíritu recibe órdenes inconscientes. Y es lo que nos hace cambiar, lo que nos hace transformar, lo que nos hace ser mejores. Porque se viene cumpliendo todo lo que hemos pedido en el reino de los cielos. Y cambia las circunstancias. Realmente, hermanos y hermanas, llegará un momento en que el ser humano entienda y comprenda que aquel que quiere ser el más grande, el que dicta órdenes, el que quiera ser el más importante, no es aquel que actúa con prepotencia, con falta de respeto a sus integrantes, con falta de respeto a sus pueblos. No, hermanos, es el más humilde. Como dice Cristo, los gobernantes se creen dueños de naciones y muchos que tienen, por ejemplo, algunos cargos como los alcaldes, como los gobernantes, incluso, por ejemplo, dentro de las comunidades, se creen que tienen, digamos, la verdad absoluta o el pensamiento negativo de imponer, aunque no estén de acuerdo, por ejemplo, los pueblos. Y esto se tiene que cambiar. Porque el Hijo de Dios nos enseña, los gobernantes se creen dueños de las naciones y los poderosos golpean con maldad, con prepotencia. Mas si vosotros queréis ser los primeros, si queréis ser los más grandes, sed humildes, sed esclavos de vuestros semejantes, sed siervos de vuestros semejantes, como lo hizo Cristo, que no vino para ser servido, sino para servir. Y no solamente eso, hermanos, sino para dar la vida para la salvación del mundo. Para la salvación del mundo. ¿Y qué hacen los hombres? Los hombres, por ejemplo, hermanos, con este rostro del fascismo, del militarismo, del capitalismo, que es lo mismo, es como hablar del terrorismo. Es lo mismo. Matan, asesinan y actúan pues sin poner el sello de Dios en sus mentes. A pesar que se les dice que Dios está en todas partes, que el Hijo de Dios está en todas partes, está frente a ellos, no les importa. Y actúan con prepotencia, actúan con maldad, actúan con mala fe, con mala voluntad. Hablan de boca, incluso muchos agarran el Evangelio y hablan, pero sus actos son muy distintos. No hay armonía entre lo que dicen y su acción. Y esto, hermanos, se acaba.
porque todo tiene su tiempo, todo tiene su momento. De lo que está ocurriendo, por ejemplo, actualmente en un mundo convulsionado y todo se quiere solucionar por la fuerza, por la imposición, por la arrogancia. No les importa el pensamiento del más humilde, del más sencillo. No les interesa hacer daño, hacer llorar familias enteras. No les importa, no les interesa. Lamentablemente, hermanos, estos seres aún están saliendo de las tinieblas como nosotros. Pero en este caso, ellos encabezan pues el llorar y crujir de dientes. Porque lo que está ocurriendo en una sociedad es la resignación. Una resignación, hermanos, que espanta. Y esto por temor, por miedo, por imperfección, porque el verdadero cristiano no tiene temor, no tiene miedo. Vive en su juez, que es su conciencia, y hace lo que tiene que hacer. Y dice lo que tiene que decir. Y piensa lo que debe de pensar, tomando en cuenta las divinas leyes de nuestro divino Creador. Por ejemplo, hermanos, la resignación surge incluso de los medios de comunicación. Usted puede ver, por ejemplo, antes en internet, a veces por cable, ya sea por televisión, cómo la propaganda del capitalismo envenena la mente de los niños, de los jóvenes, de los universitarios, de personas ya maduras, mayores. Cómo envenena con frivolidades, desnudos, escándalos, vicios y trivialidades, escándalos, y si no es tan escandaloso lo hacen más escandaloso, y si no es como ha sucedido, mejor para ellos. Y esa es su característica, ¿no? Y no se enfaden con, por ejemplo, las personas que trabajan ahí, que muchas veces pueden ser cómplices indirectos, pero nosotros vamos a los que tienen el poder en las empresas, el poder en los gobiernos. Y por eso que adoptan de acuerdo al dinero que les pagan. Adoptan posiciones no tomando en cuenta las leyes de Dios, sino complaciendo a hombres, sirviendo a hombres. Y más prima para ellos quizás esa amistad de hombres, lógicamente en el desequilibrio que las leyes y mandamientos de Dios. Decirles al pueblo una parte de la verdad, inclusive es pura mentiras, porque la verdad no es digno para ellos. La verdad, hermanos, duele, y para muchos puede causar estremecimiento, pero la verdad es la verdad. Y Cristo murió diciendo la verdad. Dio su vida por la humanidad diciendo la verdad. Y por ello lo mataron los ricos romanos, los ricos judíos, la secta de los de la Esfinge, que también estaban dentro de ese tiempo y actualmente lo siguen, porque son los mismos religiosos de ahora, son los mismos capitalistas de ahora. Y la herencia va envenenando la mente de los pueblos también. Y muchos actúan lo mismo que hacen estos seres influenciados por el oro. La resignación, hermanos, que consiste en poner un pensamiento y decirles a los pueblos, existe un solo pensamiento, un solo credo. Tú no tienes derecho a pensar, tú no tienes derecho a opinar, tú no tienes derecho de cuestionar, tú no tienes derecho a dar una propuesta, una iniciativa. ¿Por qué? Porque eso no va contra sus intereses. Porque todo lo que está muchas veces contra ellos piensan que es algo, digamos, totalmente subversivo hasta cierto punto. Y no se acepta, no se escucha, ni siquiera se da oportunidad a que puedan defenderse. No hay esa, digamos, apertura mental en estos demonios. Por ello, ¿qué es lo que dan a una población? Por ejemplo, un credo único, una idea única. Decir todos amén, amén, amén ante la injusticia,
ante el pisotear sus derechos, ante el escándalo que han sometido ellos pues con sus acciones de compra de armas exorbitantes y habiendo tanta pobreza. Y hablan, por ejemplo, la competitividad. No importa que compitan transnacionales con pequeños productores de algunos productos o industrias micro pequeñas, no les importa. A ellos les importa, según ellos, la competitividad, ¿no? Cuando realmente el mejor pensamiento, ¿saben qué lo es, hermanos? Es la participación, es el cooperativismo, es la ayuda. Entonces, hablan, no, la moneda única, el dólar. Estamos mejor que nunca, amén. Todos deben decir amén. Y el que no dice amén es subversivo, es terrorista, como muchos dicen, ¿no? El que protesta en las calles es terrorista. No puede alzar su voz. Y el altanero, el orgulloso, ¿qué le va a escuchar a un pobre, a un humilde? No. Es el coro como si fuera una letanía, deformando el pensamiento que va haciendo de los seres humanos iguales en su pensar. Esa resignación es, por lo tanto, hija de una economía, de un sistema podrido, un sistema político podrido que confunde las cosas. Una información que está siendo surtida en los universitarios, en los institutos, en las academias, en las escuelas. La cultura del sí. Tú tienes que decir sí o no. No les importa que el ser humano piense, medite, reflexione, analice, compare, deduzca, cuestione, diga esto no es adecuado, esto debe hacerse, esto propongo. Eso no lo escuchan. ¿Saben cuál es característico de esto, de estos seres de las tinieblas? Es como si fuera un ordenador, como una máquina. Debes decir sí o no, positivo o negativo, blanco o negro, punto. Hermanos, la vida está lleno de tonos, está lleno de colores, y por lo tanto, el lenguaje es mucho más vivo, más amplio, más vasto. Cuando hay más cosas que hay que ser descritas, pero quieren imponer el sí o el no, y lo blanco o lo negro, derecha o izquierda. Conteste usted como el ordenador, afirmativo, negativo. Se busca ya, no a un ser humano pensante, pues los seres humanos pensantes son libres, que tienen su pensamiento propio, que con todo respeto dan a conocer su pensamiento y de esa manera hay una reflexión de la duda, de la inquietud. Se busca a ese pensamiento libre. Pero el sistema capitalista, y muchos han captado de esto, quieren al ser humano un esclavo. No es esclavo que puede cuestionar lógicamente, sino que no piense, que solo haga lo que ellos le ordenan, sin pensamiento. Y por eso no se quiere conocer la historia de la filosofía que en las universidades se ha quitado, en los colegios también muchas veces ya no se le da importancia. Y por ello se desdeña, se desprecia la memoria, porque los seres humanos somos hijos de la memoria. Yo soy lo que soy porque viví con nuestros padres, la historia, los recuerdos, mis vivencias. Yo soy esa actualización de un pasado que está vivo. Si me quitan esa memoria, aparecemos como zombies, como muertos vivientes, y este mundo es como un muerto viviente. Y muchos quieren un pueblo, quieren a sus hermanos como muertos vivientes. Solo quieren sumisión.
que se estimulen, en el caso de los grandes, ¿no?, del fascismo, del militarismo, que se estimulen por el último partido de fútbol. Les vamos a dar más fútbol y fútbol. Vamos a darles frivolidades, escándalos de alcoba, ¿no? Eso les encanta y muchos lo promueven. Y si no ha sido más indecente, lo hacen más indecente, aunque no les conste. Que se estimulen por la historia de tal o cual conde, o rey o reina, o tal o cual señora, que digan en los medios de comunicación, inclusive dentro de los llamados parlamentos. Eso hemos visto, ¿no? El escándalo dentro de los congresistas, de los que gobiernan. Y en los lugares donde deberían debatirse problemas, se cuenten chistes de la vida privada para olvidar lo que realmente vale la pena. Es un escapismo. Es como si le estuviéramos drogando a un pueblo. Igual que la heroína, igual que la cocaína. Vamos a sedar el pensamiento crítico. Vamos a hacer que el hombre no piense por sí mismo, aniquilar ese pensamiento crítico. Y por lo tanto, fomentar la resignación. Resígnense ustedes. Nosotros hablamos y ustedes hacen caso y se acabó. La frivolidad, mucha frivolidad. Cosas personales empiezan a manifestarlo. Y como tal, esta política engañosa, como dice el Divino Padre Eterno, demagógica, demoníaca, es cómo se compra y se vende votos. Y ahora que se vienen las llamadas elecciones, no importa qué es lo que quiere el pueblo. Al pueblo convenientemente se le va a decir lo que quiere a través de determinados medios. Se engaña. Más fútbol. Y si yo pienso que no, es que tú tienes que decir lo que le gusta al pueblo, al cual los medios de comunicación finísimamente les va diciendo qué es lo que les conviene. Pero los seres despiertos presentan proyectos de dirigir a nuestros pueblos, a nuestros hermanos, de lo que formamos parte, para dirigir un punto de vista, una nueva forma de organizarse. No lo que conviene, que es como muchos, que ganen los votos. Eso no está bien. Eso no está bien dicho, ¿no? Tienen que ser respetables, tienen que decir y hablarlo políticamente, como ellos dicen, lo correcto, el buen tono, como los grandes y poderosos de la burguesía en este siglo XIX que pasó como una experiencia. Entonces, no se hace lo que se dice, tú lo haces bajo cuerdas. Todo debe permanecer como si no ocurriera nada, es decir, la cultura de la hipocresía. Y hablemos bien las cosas. Crear una sociedad hipócrita que miente a sabiendas. Saben que están diciendo que nadie cree, pero lo importante no es decirlo. Que lo importante es que hay que hacer lo que no se diga. Y ese cáncer va avanzando, degradando, corrompiendo como la peste, aniquilando las fuerzas para combatir. Y eso es un camino sin duda dulce, ¿no? Para muchos. Es la muerte lenta. Como se consume hacia un brasero, ¿no? Como va muriendo aquellos que beben la cicuta que le dieron al famoso Sócrates, que va durmiendo mentalmente y se muere. Y una cosa es cierta, quizás bien clara, pero se muere. Pero el otro camino que el pueblo ya vislumbra, que ya se da cuenta que no es callar ante lo injusto, es la rebeldía. Es la rebeldía, aunque a muchos les duela, la rebeldía, pero la rebeldía no es un gesto
altisonante como lo hacen los grandes, ¿no? Faltan el respeto, levantan la voz, que por el hecho de que levanten la voz van a ser más importantes o van a ser escuchados, respetados. No es así, no es un grito, no es un insulto, no es una pedrada, no es una contestación, es mucho más profundo. Es mucho más profundo. La rebeldía es un grito de la inteligencia, del conocimiento, de la sabiduría, de los pueblos, de la voluntad que dice, de esa voluntad que muchos murieron alzando su voz en las calles frente a este fascismo, frente a estas dictaduras. Y claro que sí, y lo vamos a decir claramente porque es la verdad. ¿Cuántos murieron en las calles y que muchos quieren ocultar, que muchos quieren callar, que muchos quieren dejar por alto y olvidarse de la historia? No acepto decirle sí a todo esto, toda esta situación, porque no deseo, porque me niego y porque puede haber otra situación, otros caminos, otros medios de solucionar. Pero siempre el soberbio piensa que es su único camino. No, esto se hace y punto. Y no escuchan a los demás. Y a pesar de que los pueblos en su mayoría no piensan como estos demonios del fascismo y la dictadura. Y por lo tanto, yo no asumo esta podredumbre y yo no participo de ella y lucho contra ella. A esta actitud es una actitud intelectual. Y cuando nosotros nos referimos a lo intelectual, no nos referimos pues al universitario o a la mente de cualquier ser humano, quizás en un nivel de educación, de PhD, no. Es un pensamiento que nace de la mente y del corazón, del fuego, del querer cambiar las cosas. Esta es la rebeldía fundamental. Rebeldía fundamental. Lo otro son voces, son chillidos, son insultos, son quizás un gran nido. Vamos a darle un circo, como el circo romano, pero la rebeldía es un posicionamiento de otros, y la decisión de hacerle frente a la injusticia. La rebeldía para decir que no aceptamos que la competitividad destructiva, el mercado rijan los destinos de los seres humanos, de las sociedades. Entendemos que hay una Declaración Universal de los Derechos Humanos que tiene que cumplirse y que eso significa una sociedad de pleno empleo, de trabajo, no sea que sea un religioso, un ateo, o sea blanco, o sea negro, tiene derecho a trabajar. Y el hombre y la mujer sean exactamente iguales, donde no haya marginados, y que costará mucho tiempo y mucho sacrificio, es cierto, pero es hermoso luchar. Es hermoso luchar como lo demostró Cristo, el primer revolucionario. E incluso morir por eso, porque morir todos tenemos que morir. Y por lo menos muramos por un ideal noble y no consumiéndonos como un brasero, en la nada, sirviendo a las tinieblas. Esa rebeldía que es defender que hay valores que deben ser mantenidos. El hermoso valor de la igualdad. El valor hermoso de la igualdad. ¿Acaso pueblo no significa justicia? Como decía uno, la sangre es roja y todos tenemos rojo y no hay sangre azul. Y como decían muchos, el corazón está un poquito más a la izquierda. Por lo tanto, es igualdad que hace que los seres humanos nazcan de una misma manera, con una igualdad esencial, no igualitarismo, y por tanto dignidad en la persona, por lo que es una persona, nuestro prójimo.
un ser humano. Y junto a la igualdad, la libertad. Pero hablar de libertad es algo muy grande, porque libertad es asumir que se tiene la conciencia libre. Muchos hablan de libertad, pero imponen. Y los que le escuchan no tienen conciencia libre, no pueden expresarse, no pueden decir, y caen en la resignación. La libertad es tener una conciencia libre, de que usted se puede expresar, de que usted se puede manifestar, que no es lo mismo que la libertad de conciencia. La conciencia libre significa que yo puedo decidir si yo tengo todos los elementos para formular mi decisión. Pero si escondemos elementos, tapamos elementos, quitamos lo que no nos conviene, no tenemos libertad. Para formular nuestras decisiones debemos estar bien informados, no engañados. Estar bien forrados. Me alimento todos los días. Tengo un techo donde aguarecerme. Tengo una ropa que ponerme. Y una vez que tenga mis necesidades más básicas, elementales, satisfechas, yo no puedo empezar a pensar y pensar para ser un hombre libre. Porque si yo tengo que buscar un trabajo, quizás haciendo malabares, y aquellos, por ejemplo, que viven del día a día, ¿cómo, por ejemplo, puedo ser un hombre libre? ¿Cómo puedo exigirles a aquellos que viven del día a día, decirles que paren, que realmente están condicionados a que voten porque si no van a tener su sanción? Aunque mañana les permitan que vaya a votar en las urnas, ese espíritu va movido por el hambre, por la necesidad, por tener que venderse en cada momento para el trabajo. Entonces, no es la libertad. Y junto a la libertad en sentido espléndido de la palabra está la justicia. Y ya hemos hablado, la justicia es el pueblo, lo dice nuestro divino Padre Eterno en Divina Ciencia Celeste. Y no hablamos de los tribunales de justicia, de la Corte Suprema, del Poder Judicial, que están podridos, que al justo lo hacen culpable y al culpable lo hacen realmente libre, ¿no? Hablamos en tan sencillo del dar a cada uno lo suyo, que impera el derecho, que no haya distinciones, que todo el mundo sea medido por igual rasero, por el rasero de la ley de la justicia, que consiste además en que se conforme una sociedad en que la ley hace posible que viva la gente en sociedad, mientras que la ley sea justa y se aplique con justicia a todos por igual. Pero no hay eso. La solidaridad. La solidaridad es una de las grandes virtudes. ¿Cuántos cristianos hablan de ser solidarios, pero se vuelven jueces de sus hermanos? Y no entienden lo que enseñó Cristo. La solidaridad es un mensaje que nos puede hermanar a todos. Y peor si no escuchan. Y huyen en su imperfección. Se entiende que puede necesitar muchas reencarnaciones para entender esto. Todos aquellos que hablan del internacionalismo proletario que sigue estando vigente, aquellos que hablan, por ejemplo, de la hermandad, de los seres humanos, y que hacen referencia a sus creencias basadas en la liberación, los teólogos, a otros que hablan de otros supuestos de liberación humana, a otras propuestas de liberación. De acuerdo, la solidaridad, que consiste en afirmar tranquilamente y serenamente que no merece la pena luchar por banderas. Esa es una solidaridad. Somos una nación
un planeta Tierra, todos somos hermanos, todos somos hijos de Dios. Que la única bandera es la bandera del planeta Tierra y que ahora es la bandera del milenio de paz. Y la humanidad es una masa, una sola masa, una sola y única raza, y merece la pena luchar por ella. Cristo lo demostró, dio su vida para la humanidad. Y esto es muy importante, informado, y no por lo que lea mucha noticia, ¿no? Hay diferencia entre la noticia de información y la noticia es como una mercancía que se da para que se consuma, ¿no? Y este es muy común verlo en nuestros medios de comunicación. La información en un dato que se da porque la gente piensa a partir de allí y trae sus consecuencias, ¿no? Y por ejemplo, desde los pensamientos de igualdad, desde los pensamientos de humanidad, desde los pensamientos de solidaridad, también hablamos de la austeridad. Una bonita virtud, la austeridad. Es una palabra que vertebró un discurso de la austeridad. No es miseria, significa vivir dignamente, normalmente, no malgastar los recursos naturales, poseer una cosa y no que las cosas nos posean a uno, no ir constantemente atentando contra la naturaleza por un consumismo feroz. No importa que los ríos, las lagunas contaminemos, tenemos las mineras, no importa, para ellos no les importa. La austeridad significa tiempo libre para discutir, dialogar, compartir con los demás, para proponer, para hacer posible el amor entre los seres que se conocen, para convivir en las calles, en las plazas. En austeridad significa que la mejor manera de vivir es tener relaciones con otros en el plano de la igualdad, sintiéndose mujeres y hombres libres en una sociedad llamada democrática. Esa austeridad que hace que nos miren a todos como seres humanos, a todos, y no por nuestra capacidad de consumo. Debemos negarnos como seres humanos que nos digan que soy un ser humano porque consume tanta cantidad de cosas, o eso es medir al ser humano por su consumo. Austeridad significa, en otras palabras, sobriedad. Sobriedad. Hablar de cosas concretas, hablar de cosas que son importantes, incluso cuando uno usa un lenguaje para crear belleza, para hacer pensar, como por ejemplo un premio Nobel, se utiliza el lenguaje desde la sobriedad, porque las palabras, cayendo en cascadas, uniéndose, recreándose constantemente, hacen pensar. Hacen pensar. Y eso muchos no lo consideran importante porque va contra sus intereses. Hacen concebir nuestras ideas, humanizan. Esa es la austeridad. Esa es la sobriedad, y a partir de ahí es cuando empieza el discurso y la propuesta. Esa sociedad de empleo, el desarrollo sostenible, el reparto del trabajo, es decir, el recurso de cualquier color, el discurso de la paz, no es ausencia de lo conflictivo. La paz, por ejemplo, es que un día se lleven en forma adecuada la verdadera paz, y no gobiernos que aprueban apoyar conflictos, armar a sus países vecinos, apoyarles y que se sigan enfrentándose y matándose. No se puede hablar de paz cuando en sus mismos países realmente pueden tener bases militares y aún así se incrementan más. Y eso no es
la verdadera paz. Y de aquí surge la movilización. Las movilizaciones de nuestros pueblos, de nuestros hermanos. ¿Qué es movilizar? No es llenar la calle de gente, que es también importante, ¿no? Movilizar es concienciar, crear conciencia. ¿Y no es acaso la conciencia el mejor juez de cada uno de nosotros? Nosotros existimos, los que queremos pensar, por nuestra cuenta, para perturbar a los demás, hacerles despertar. Si hay aquí, por ejemplo, a los hermanos que nos escuchan, estudiosos del espiritual, podemos dirigirnos a ellos y decirles, cuando Cristo nos enseñó en el Evangelio, cuando decía, yo no he venido a traer la paz, sino la espada. Porque el hijo estará contra su padre, la hija contra su madre, la nuera contra su suegra, cada uno encontrará enemigos en su propia familia. Y eso lo pasarán desde las más grandes instituciones a las más pequeñas. He venido, decía en esa enseñanza de la parábola, a concienciar, a perturbar. Nosotros no queremos gente tranquila, dormida, drogada. Queremos hermanos, hermanas, que inquieten, que despierten. Venimos a perturbar, a agitar cerebros, a mover conciencias, tener un pensamiento propio. Hombre inteligente, hombre libre. Existimos en la medida que nos movilicemos conciencias, que movilicemos el pensamiento. Como decimos, levántate y piensa. Es el más revolucionario pensamiento que nos dijo Cristo. Levántate, Lázaro, y actúa. Y vernos en la vida, porque la rebeldía empieza de nuestra cabeza. Cuando digo, no sigo, no quiero asumir falsos valores. La movilización, que significa, por lo tanto, ese esfuerzo por pensar y hacer pensar, que es lógicamente más loable. Los grandes revolucionarios como Cristo, hermanos, dio hasta la última gota de sangre por la humanidad. ¿Y cómo le pagamos? Con esos ejemplos de venganza con nuestros propios hermanos. No. La historia, la característica fundamental fue que hicieron pensar. La revolución lo hicieron los pueblos, las masas, los colectivos. Pero el valor de ello es el pensamiento, la idea que pusieron en marcha. Ese es el concepto de la movilización. Por eso es que hacemos esas movilizaciones. Hemos participado en tantas marchas contra el fascismo, contra las dictaduras, contra la Organización Mundial de la Salud para reducir la población con sus famosas vacunitas, en torno a lo concreto y con las alianzas de todo el pueblo. Por eso se hacen llamamientos a la unidad, pero no para repartirse sillones, ni repartirse puestos, ni cargos, para aparentar o para hacer programas de transformación. ¿Qué hacemos en el pueblo? ¿Qué hacemos en la comunidad? Alianzas con hermanos, hermanas, aunque teóricamente cambiar el mundo, pensamos de acuerdo que podemos cambiar ahora. Y empecemos por nosotros. Hay un tema muy importante que también es muy adecuado y certero en este tiempo: la cultura. La cultura que se ha perdido en esta sociedad es rechazar lo malo y aprobar lo bueno. La cultura viene de cultivo, cultivarse, hacerse un ser humano cada día más. La cultura no es saber muchas cosas, la cultura es captar todo aquello que la humanidad ha ido produciendo y que nos mueve desde el arte y una forma de belleza. Eso nos lleva a avanzar,
a entender cómo la humanidad ha ido superando determinados problemas. Un hombre culto no es un hombre que es el que se rodea de libros, un bibliotecario, que también puede ser. Un hombre culto es como, por ejemplo, un hombre que mira al mundo con mirada independiente, libre. Un hombre culto puede ser un simple hermano limpiador de las calles, un campesino de nuestras tierras, cuando reúne ese pensamiento y está pensando que sabe calcular las cosas, piensa como quiere, es un hombre que tiene un tipo de cultura. Y ese hombre que pueda no saber leer puede dar la mano a otro culto de la universidad, que sabe más cosas, pero que está en la onda de la cultura, porque ambos confluyen con un sentido de hombres libres en su capacidad para pensar. Hemos hablado y lo que nos mueve a nosotros y a muchos hermanos en el mundo y a los demás, nos mantendremos con estos pensamientos, con estos ideales, con estas formas de expresión firmes. Por nuestra parte, nos mantenemos y no cambiaremos, porque servir al divino Creador es definirse. Levántate y piensa. Hombre pensante, hombre peligroso. Pues ya dejémonos de hipocresías. Y no a la hipocresía. Y sabe el pueblo que esas pequeñas minorías se defienden mutuamente por encima de sus ideas para defender sus intereses. Una minoría, la que gobierna como en el fascismo, en el militarismo, y a fuerza de represión tratan de controlar a las masas en contra de los intereses del pueblo que trabaja, que se esfuerza, en contra de los trabajadores, de los profesionales, de los intelectuales, de los industriales, de los agricultores, que quizás no tienen esa influencia como los políticos, no mafiosos, que funciona igual así para los ricos, cuando muchas veces en un aspecto es la dignidad de los pueblos, que está por encima de los partidos. No nos roban nuestro propio alimento de ayer por la restauración moral. Ayudar a todos si fuera posible, ya sea blancos, negros, todos nos debemos ayudar mutuamente. Los seres humanos somos así. Los seres humanos venimos de la morada celestial y vimos esa igualdad que se vivía en el reino de los cielos. Queremos hacer felices a los demás y no a la miseria de otros. No odiar ni despreciar a nadie. En este planeta hay sitio para todos. La tierra es buena y rica y podemos alimentar a todos. Nuestro camino puro, ser libre y hermoso, se perdió el camino mediante la codicia, la avaricia, que ha enceguecido a los espíritus de los hombres. Pero esto se puede cambiar. Recordemos las hermosas parábolas del Hijo primogénito solar Cristo, que muchos lo pisotean y echan por tierra. Cuando Pedro se acercó y le dijo: Maestro, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Porque son hijos de nuestro mismo pueblo. 7 veces no, hijo, le dice. 70 veces 7, otros dicen 7 veces 7. Pero bien, representa el saber escuchar, el saber perdonar. Y el Hijo de Dios nos dice: si vosotros perdonáis a vuestros hermanos de todo corazón, yo también os perdonaré. Pero si no vosotros no perdonáis, yo tampoco os perdonaré. Es más fácil que entre el reino de los cielos uno que perdona. Hablan muchos de boca que debéis perdonar y no lo hacen. Se llenan de orgullo, de vanidad, y hacen lo mismo que hacen los que destruyen a los pueblos. Es por ello que los grandes y poderosos han destruido a los pueblos
con la fuerza, con la violencia. Y viendo esto, el Hijo de Dios dijo: el que a hierro mata, a hierro muere. Con la misma vara que mides serás medido. Aquel que no perdonó a nadie en una molécula, él tampoco no se le perdonará. Por vuestras bocas seréis vistos justos, o por vuestras bocas seréis vistos condenados. ¿Cuántos se creen con toda la autoridad en la tierra de juzgar, prejuzgar y no escuchar a sus hermanos? Esto se paga. Pueden leer el Evangelio, pero ¿de qué sirve que lean y no lo practiquen? Es como el hombre que ara y ara la tierra y nunca siembra, ¿no? Y aún así se expanden en tinieblas, se expanden en maldad. Por ello, hermanos, las frases muy revolucionarias de Jesús el Cristo lo dio, y esto nos dijo claramente: Padre bendito, te doy gracias porque has ocultado estas cosas para los llamados entendidos, para los que se creen más sabedores, y has dado a conocer a la gente humilde, sencilla, porque así lo quiere mi Padre que está en los cielos. Porque nadie conoce al Hijo sino al Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y todos aquellos que quiere darlo a conocer. Vengan a mí, los que están desorientados, los que están sin ánimo, carguen conmigo mi carga, porque imítenme, porque soy humilde y sencillo, porque mi carga es liviana y mi yugo es bueno. Entonces, hermanos, es tiempo de cambiar estas cosas. Es tiempo de recapacitar, es tiempo de cambiar. Pero ya depende de cada uno de nosotros. Aquí nuestro Divino Padre Eterno da oportunidad a todos. Y si el ser humano no cambia, no hace la voluntad del Divino Creador, las fuerzas de la naturaleza, hermanos, nos darán una lección tremenda. A sismo limpio cambia las cosas. Y allí el ser humano recién se acordará de las divinas virtudes que debió cultivar. El Hijo de Dios, hermanos, enseñó humildad, enseñó amor. Recuerdo una parábola muy bonita que siempre me encanta compartirlo. Cuando Simón, un fariseo, le invitó a comer al Hijo de Dios, entró en su casa y se sentó en el sillón a comer. Y en eso entró una mujer de mala vida, cortesana, o como acá en el mundo se llama, pues una prostituta. Lloró amargamente, le lavó los pies al maestro, secó con sus cabellos, le besó y ungió su cabeza con aceite. Entonces Simón, viendo con el corazón muchas veces, hermanos, como dice el Divino Padre Eterno, cuando un hombre malo saca de su corazón cosas malas, y es lo que habla su boca. Y así está el mundo. Entonces decía, si este hombre fuera un profeta, se daría cuenta de la mujer que le está tocando, una mujer de mala vida, frente a los muchos que se creen perfectos, los que se creen puros, ¿no? Entonces Cristo le dice: Simón, tengo algo que decirte. Quedó impactado, ¿no? Había un hombre el cual le debían dos deudores. Uno le debía 1000 monedas de oro y el otro 50. Y a los dos les perdonó la deuda. ¿A quién le amará más? Simón dijo: bueno, el que le perdonó más. Simón le dice: tengo algo que decirte. Cuando entré en tu casa no me diste agua para lavar mis pies. Esta mujer ha lavado con sus lágrimas, secó con sus cabellos, me besó y ungió mi cabeza con aceite. De verdad te digo, Simón, que muchos de sus pecados le son perdonados a aquel que amó mucho. Pero aquel que poco amor muestra, poco le es perdonado. Y la pregunta es para todos, hermanos: ¿cuánto amor tienen ustedes contra su prójimo? ¿Hacen la voluntad del Creador? ¿O hacen todo lo contrario? Entonces, hermanos, a cambiar, a recapacitar, que podemos, estamos a tiempo. Cuando el Hijo de Dios dio estas enseñanzas, nos decía:
Yo no he venido a condenar, pero muchos en la tierra condenan a sus hermanos. El Hijo de Dios dice, he venido para salvar al mundo. He venido para llamar a los imperfectos y no a los que se creen ser perfectos, ¿no? Como los fariseos. Decían, pero yo he venido a traer un cisma para los que ven, no vean, y los que no ven, vean. Y los fariseos decían, pero nosotros vemos. Por ello, si ustedes realmente no vieran, no permanecería el pecado. Como ustedes dicen que ven, permanece el pecado en ustedes. Y así está el mundo, hermanos. Una pequeñita reflexión que estamos seguros ha de calar muy hondo en los espíritus sensibles y que tienen humildad. Pero el que tiene soberbia no la escuchará. Porque el principio de humildad, hermanos, es reconocer lo que no sabemos y aprender. Y enseñar lo que sabemos y aprender lo que no sabemos. Bueno, hasta aquí nuestra reflexión. Nos vemos en nuestro siguiente programa a través de nuestros perfiles y a través de lo que es en la transmisión de internet en Alfa y Omega C de Huancayo. Nos vemos, hermanos. Paz profunda, el amor de nuestro divino Creador en vuestros hogares. Buenas noches.